¿Cómo podríamos saber? Una forma de medirlo es medir el nivel de CO2. El CO2 se mide en partículas por millón o ppm y en términos generales, cuando tenemos niveles por debajo de 600 ppm, tenemos una ventilación excelente. Por ejemplo, en un área urbanizada, como la Ciudad de México, si hiciéramos una medición en el aire libre, en la calle, tendremos valores cercanos a los 400, 450 ppm. Entonces, por debajo de los 600 es excelente en un área cerrada. Mientras nos acercamos a los 1000 o mientras nos encontremos por debajo de los 1000, la calidad del aire sigue siendo buena, sigue siendo bastante buena. Sin embargo, entre más cercanos sean a los 1000, lo recomendable es mejorar la ventilación, meramente por temas de prevención. Cuando sobrepasamos los 1000 ppm, la calidad del aire empieza a ser mala. Entonces, es altamente recomendable generar sistemas que puedan mejorar la ventilación del aire, como pueden ser ventanas, puertas, etc. O con generadores de aire que pudieran introducir aire desde el exterior limpio hacia adentro. Pero cuando sobrepasamos los 1500 ppm, entonces la calidad del aire es muy mala, se considera contaminada, entonces es urgente la ventilación. Esto simplemente a términos generales, ¿no? Sin entrar en muchísimos detalles. En el mercado existen muchísimos productos que ya nos sirven para medir los niveles de CO2 en un área determinada. Sin embargo, la forma típica de operar estos dispositivos es de forma local. Es decir, yo estoy en una oficina o en un aula y tengo un sensor que me mide la cantidad de ppm, CO2 en el área, pero pues para saber cuál es el valor de esta medición necesito estar físicamente ahí. Si quiero saber cuál es el valor en otra oficina, necesito desplazarme hasta esa oficina y pues determinar. Si por ejemplo yo quisiera hacer esto en un aula, en una escuela con 24 salones, necesitaría viajar por cada uno de ellos para poder llevar un registro, ya sea estadístico o diario, y pues esto podría tomarme demasiado tiempo. O si por ejemplo yo le solicitara al profesor que llevara un registro, pues esto generaría que su clase ya no se diera de forma tan fluida como probablemente lo sería sin tener que estar haciendo esta labor. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo entonces hacer que toda esta medición pueda medirla o pueda obtener los valores de forma externa sin tener que tener personal dedicado para ello o interrumpir las labores de otras personas? Bueno, una de las tecnologías que nos permite hacer algo así es LoRaWAN. LoRaWAN es una tecnología inalámbrica de largo alcance y bajo consumo que permite conectar múltiples dispositivos entre sí, enviando los datos en un lapso de tiempo determinado que nosotros podemos programar, 10, 15, 30 minutos, por ejemplo. Y la gran ventaja de esta tecnología es que, por ejemplo, a diferencia de tecnologías como Wi-Fi, estamos limitados en el alcance. Si, por ejemplo, esperamos en nuestra casa, al salir hacia la calle, automáticamente perdemos conexión con el Wi-Fi de nuestra casa. En cambio, el LoRaWAN puede tener alcance de kilómetros, lo cual me permite tener dispositivos completamente dispersos y conectados entre sí. ¿Cómo opera esta tecnología? A grosso modo, contamos con nodos, que son dispositivos finales, como pueden ser sensores o actuadores, y tenemos gateways. Para hacer una analogía muy simple, es como si habláramos de nuestras casas, los gateways serían nuestros modems que tenemos convencionales, y nuestros nodos serían nuestros celulares, televisiones y demás dispositivos que tenemos conectados. Opera exactamente igual. Un dispositivo que conecta muchos dispositivos entre sí, solamente que en este caso es con una tecnología llamada LoRaWAN, que me permite conectarlos a largas distancias, generando comunicación constante y con la gran ventaja de que a diferencia de otros protocolos como Wi-Fi y Bluetooth, la cantidad de energía que requieren estos dispositivos es mucho menor. Entonces me permite tener sensores autónomos que pueden durar años sin necesidad de cambiar las baterías, a diferencia de otros como el Bluetooth que consume grandes cantidades de batería. Esto lo pueden ver claramente en sus celulares. Estos gateways se conectan a Internet vía algún protocolo ya establecido, como puede ser cableado o inalámbrico, o incluso por tecnología celular, y envían la información que estemos recabando en todo momento
a través de una aplicación que podamos tener, ya sea para escritorio o para algún dispositivo móvil. ¿Vale? Vamos a generar un ejemplo muy rápido. Supongamos que tengamos en campos de cultivo con múltiples hectáreas, en el que nos interesa determinar tal vez la cantidad de luz que tengan las plantas, niveles de temperatura, humedad en el suelo, etcétera. Pero como los espacios son demasiado amplios, probablemente no tengamos manera de estarlos censando con una conexión eléctrica, mucho menos vamos a tener tal vez internet en muchas de las zonas, pero podemos poner estos dispositivos que nos permiten operar bajo baterías, como dijimos, por años, censando constantemente esta información y enviándola hacia nuestros gateways que podemos tener repartidos durante todas las hectáreas que tengamos. Y esta información va a ser enviada hasta nosotros, en el cual podemos estar generando estadísticas que nosotros requiramos para hacer los estudios de suelo que probablemente nosotros tengamos interés, o al mismo tiempo, si en ciertas zonas determinamos que es necesario iniciar el sistema de riego, podemos ya sea o activarlo de forma manual o automatizarlo completamente. ¿Vale? Y todo esto se conjuga con tecnologías ya existentes, como el mismo Wi-Fi, protocolos Ethernet, etc. Ahora, todo esto parece ser muy industrial, pareciera que está dedicado completamente a la industria o a sectores muy específicos y como que no suena a algo que pudiéramos implementar en un aula. Sin embargo, existen soluciones que ya están perfectamente dedicadas para las aulas y una de ellas es un monitor ambiental que la marca Mindset nos ofrece. Este es un monitor inalámbrico muy pequeño, compacto, más pequeño que un celular. Lo podemos colocar en una pared sin ningún problema. Puede funcionar de forma autónoma y local, es decir, podemos tenerlo montado en cualquier zona y estar monitoreando toda la información requerida y estarla viendo, o al mismo tiempo podemos generar redes de dispositivos para conectarlos entre sí y monitorearlos. ¿Pero qué mide este dispositivo? Bueno, tiene múltiples sensores integrados en este pequeño aparatito que podemos ver. Puede medir temperatura, humedad, presión barométrica, compuestos orgánicos volátiles, que son algunos vapores liberados por quemas de combustibles, mide CO2, que es lo que hemos venido platicando, niveles de iluminación y además tiene un sensor pirónico para determinar presencia de personas. Todo esto en un pequeño aparatito con una pantalla e-paper que es muy similar a las que podemos ver en los e-books para lectores electrónicos, lo cual hace que el consumo sea muy bajo, opera con baterías doble convencionales, tiene una autonomía de hasta 2 años sin necesidad de cambiar la batería, lo cual hace que podamos tenerlo ahí sin un mantenimiento constante. Es muy simple de configurar, lo podemos configurar vía computadora o a través de un dispositivo móvil, vía NFC, acercamos el dispositivo y automáticamente entramos a la configuración del mismo. Y como les comenté, puede operar de forma completamente local, por si solamente deseamos conocer los valores en la zona, o a través del protocolo LoRaWAN podemos generar redes de dispositivos que puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, podríamos tener un salón, supongamos de 6 grados, 4 grupos por cada grado, aproximadamente 24 salones. En cada salón tendríamos un dispositivo de estos, enviando la información de forma constante hacia un administrador de todos estos dispositivos y en todo momento estaríamos conociendo cuáles son los valores de CO2 que tenemos en cada uno de los salones. ¿Y qué pasa? Más allá de simplemente medirlo y conocer el valor, podemos generar acciones inmediatamente cuando determinamos que el valor del CO2 ya es demasiado elevado. Podemos colocar controladores que generen una mejor ventilación, ya sea que abran persianas o inicien sistemas de ventilación, etcétera, etcétera. Y se quedarían activados hasta que los niveles de CO2 mejoren entre sí. Todo esto puede ser completamente automatizado y puede ser seguido a través de una aplicación que puede ser tanto para dispositivos móviles, tanto Android como Apple, como en versiones web para el escritorio. A través de la Mindset Cloud podemos administrar todos nuestros dispositivos, podemos generar dashboards, que es como lo que podemos ver en pantalla, en el cual podemos ver de una forma muy gráfica y muy simple todos los datos que podemos
tener con los múltiples sensores que tengamos, generar gráficas, tendríamos reportes que podamos generar de forma diaria, semanal, mensual, etcétera, con toda la información que tendríamos, con históricos consecutivos. Generamos notificaciones inmediatamente cuando determinamos un cierto nivel en cualquiera de los sensores que tengamos. Podemos generar una notificación inmediata para conocerlo, pero al mismo tiempo podemos generar estos eventos que les comento para que de forma inmediata, pues, el actuar de algún otro dispositivo, pues, inicie de forma automática. Y asimismo podemos compartir todos nuestros sensores con otros usuarios, generando niveles de acceso en el que probablemente tengamos uno o dos administradores y otros usuarios solo con la capacidad de visualizar la información. ¿Esto qué me puede servir? Probablemente el administrador de la escuela sea el director o cierto nivel de profesores, pero podemos compartir toda esta información con el resto de la plantilla o con los mismos padres de familia. Entonces, ¿qué pasaría? Yo desde mi celular accedo a mi aplicación, quiero saber cuál es el valor de CO2 del salón de mi hijo, tomo mi celular, lo reviso y en menos de un minuto yo sé perfectamente cuál es este valor. Si algo llega a pasar, me llega una notificación a mi teléfono, lo veo y ya sé qué es lo que está pasando. Probablemente se activen de forma inmediata los sistemas de ventilación, soy consciente de ello, bueno, ya sé que algo está pasando. Ya sé que no solamente la ventilación es mala, sino que se están tomando acciones para mejorarla. ¿Esto qué significa? Que entonces tanto profesores, directivos y padres de familia tienen la certeza de saber cuál es el estatus en cada uno de los salones, buscando mejorar la ventilación en todo momento. Próximamente tendremos un sensor en una nueva versión. Si se fijan, es muy similar al dispositivo que ya teníamos, al AM107, con algunas mejoras. La pantalla es un poco más grande, igual manejamos una pantalla LPI, pero de bajo consumo. Tendrá un LED indicador en la parte inferior que nos podrá mostrar cuáles son los niveles de la medición ambiental en todo momento, igualmente mostrándonos en filas y en columnas todos los valores, y se adicionan algunos otros sensores. Además de todos los que ya veníamos manejando, se agregan un sensor para formaldehído o formol, que son gases que podemos encontrar en pinturas látex o en esmalte de uñas, por ejemplo. Partículas en suspensión de 2.5 y 10 micras, que pueden ser polvo, cenizas, polvo. De hecho, este es uno de los sistemas de medición típicamente usados para determinar los niveles de contaminación en zonas urbanas, como para lo que vemos en la Ciudad de México, como el hoy no circulo, por ejemplo. Es una de las unidades de medición. Y también nos mide el ozono, que se encuentra en todo momento en muy, muy bajas en el aire que respiramos, pero cuando llega a niveles como de una partícula por millón en el aire puede tornarse tóxico cuando lo respiramos de forma demasiado constante. Todos estos sensores los vamos a tener en uno solo, igual es un dispositivo muy pequeño, muy compacto, cercano al tamaño de un celular, y va a estar disponible a la venta para finales de este año. El sensor AM107 que mostramos en su momento está completamente disponible para poder ser conectado. Y vamos a iniciar una pequeña sección de preguntas. Vamos a esperar unos minutos para que nos manden toda la información. Ok, nos pregunta Juan Fernando Solórzano si hay problemas de enlace por obstáculos de línea de vista. Ok, sí, mejora cuando tenemos línea de vista, como todo. Por ejemplo, en algunos gateways de más largo alcance tenemos hasta poco más de 10 kilómetros en línea de vista. Cuando tenemos obstáculos, sí disminuye, como en casi todo lo que opera por radiofrecuencia. Pero sí puede operar sin ningún problema en interiores, en zonas urbanas, dentro de un edificio, por ejemplo, con diferencias de niveles, no pasa nada. Y nos preguntan qué frecuencia operan. Bueno, depende de la región. Existen, son frecuencias no licenciadas y
Cada parte de la frecuencia se determina según la región del mundo. Por ejemplo, para esta sección del planeta, que es el norte de América, rondan los 915 kHz. ¿Qué más puede monitorear además de CO2? Bueno, como comentamos, el sensor mismo mide temperatura, humedad, presión barométrica, CO2 que mencionamos, tiene un sensor pirólico, un sensor de luz, lo que tiene son luxes. Pero también hay muchos otros sensores. Hay sensores que son únicamente de luz, por ejemplo, para uso exterior, para que puedan estar completamente en la intemperie. Hay también sensores de únicamente CO2 que operan también solo para exteriores. Hay sensores de temperatura y humedad en la tierra, que se entierran literalmente, tiene un sensor que se clava y lo mide así. Y básicamente hay una gama gigante de posibilidades que se pueden sensar. Y realmente todos estos sensores se incorporan junto con una tecnología que es de transmisión de datos, que es LoRaWAN, pero la variedad es muchísima. Ok, nos preguntan que cuántos paquetes podemos enviar por día. Bueno, lo que busca LoRaWAN es enviar paquetes pequeños en un cierto lapso de tiempo que no sea demasiado corto. ¿Por qué? Lo que busca principalmente LoRaWAN es reducir el consumo de energía. Por ejemplo, en el caso de un salón de clases o más aún en algo mucho más industrial como un campo de cultivo, los valores no varían tan rápido. Por ejemplo, la humedad de la tierra no va a variar demasiado entre un minuto y otro, pero probablemente en el lapso de ciertas horas sí lo sea. Lo mismo con los valores, por ejemplo, de CO2 en un espacio cerrado. Difícilmente se va a disparar de forma inmediata. Va a ir incrementando dependiendo conforme vayamos teniendo más afluencia de personas o conforme modifiquemos las circunstancias de la ventilación. Por ende, podemos generar este envío de datos en un cierto lapso de tiempo. El tiempo promedio mínimo de un dispositivo LoRaWAN es cada 10 minutos, de forma constante durante 24 horas sin interrupción de datos. Pero podemos modificar en cada caso este valor si deseamos que sea mucho más grande. Por ejemplo, en un salón de clases probablemente 10, 15, 20 minutos está perfecto, y probablemente en algo mucho más industrial, como la temperatura de una cierta zona o la humedad en el suelo de un cierto espacio, pues no necesitamos un valor tan cercano. Obviamente, entre más distancia exista entre este envío de información, mayor posibilidad tenemos de el tiempo de vida de las baterías, que aún así sigue siendo muy alto. Ok, me pregunto si el monitoreo es constante o solamente el muestreo. Bueno, el sensado es constante y el envío de información es con un cierto tiempo, en un cierto lapso programado. Por ejemplo, supongamos que tengamos justamente el salón de clases. ¿Qué pasa? El sensado es continuo e inmediatamente cuando detecta que los valores de CO2 son muy altos, envía una alerta de forma inmediata. Si el valor es mínimo con un cambio de, por poner un número general de 50 ppm, 50 ppm no es prácticamente nada, es una diferencia mínima. Entonces va detectando todos estos cambios y cuando pasan, por ejemplo, los 10 minutos que programamos, envía la información. Pero si detecta que algo sucede y bruscamente pudiesen incrementarse este valor de CO2 o llega a sobrepasar el límite que nosotros determinamos como seguro, inmediatamente enviar información aunque no se encuentre dentro del rango que nosotros programamos para que nos esté enviando la información. Esto por obviamente temas de seguridad. ¿Vale? Nos interesa conocerlo de forma constante, pero también existen alertas que pudiesen existir. Ok, alguien nos pregunta si tiene un costo conectar este dispositivo a la nube. Si, por ejemplo, ustedes hicieran el desarrollo de su nube, pues solamente tendría el costo inherente de, obviamente, el costo de un servidor, etcétera, etcétera. Existen nubes que también son gratuitas, con ciertas limitantes, y existen unas que son de paga con muchas más herramientas. En el caso de la nube de MindSight, que es el fabricante del dispositivo, tiene una versión gratuita, igual con algunas limitantes en la cantidad de dispositivos que podemos conectar, y cuando queremos tener una gran cantidad de dispositivos, nos venden una licencia dependiendo de qué tantos dispositivos son los que nos interesa conectar.
Ok, bueno, Aldo nos pregunta algo poquito parecido con respecto a las soluciones que están presentando, enviar los datos de forma continua o solo cuando se presenta un evento. Ok, sí, como comentamos, pues depende de, o sea, es constante, pero cuando se detecta un evento lo envía de forma adicional a todos los que ya programamos de forma continua, por así decirlo. ¿En qué clase de LoRaWAN funciona? Quiero entender que tu pregunta ya es un poco más dedicada o técnica, porque sí existen clases de LoRaWAN, que son, por ejemplo, las típicas clase A, clase C. La clase A solamente envía información y la clase C envía y recibe. Las clases C son típicamente para actuadores porque tienen una comunicación continua. Los sensores típicamente solamente están enviando información, pero no reciben algo porque no es necesario. Nos pregunta si es compatible con otros sistemas domóticos que ya se tengan. Es posible integrarlo con otras cosas siempre y cuando puedan comunicarse vía LoRaWAN de alguna manera, los sistemas domóticos que ya se tienen. De lo contrario, tendrían que pues unirse a través de un tercero que pudiera ser para el desarrollo de tu propia nube, por ejemplo. A lo mejor en la nube que tú pudieses desarrollar, podrías tener múltiples dispositivos de múltiples sistemas de comunicación entre sí, algunos que sean Wi-Fi, unos que sean Bluetooth y adicionalmente los que sean LoRaWAN. Pero como tal, por ejemplo, con un gateway LoRaWAN que quieras conectar a un dispositivo que sea Wi-Fi por la frecuencia, eso no sería posible. Ok, nos preguntan por costos los que tienen los dispositivos. Si gustan, pueden dejarnos su contacto tanto en el chat o si no, de todas formas, ahorita les voy a dejar un contacto. Si les interesa, nos pueden mandar un correo electrónico para que nos pongamos en contacto directo con ustedes, platiquemos cuál es la implementación que quieren y temas más específicos sobre los productos. Y si necesariamente tiene que ser al sistema, a la plataforma del fabricante, puede ser otro, sí se puede conectar a otras plataformas, no están cerrados a que sea específicamente a los de los fabricantes. ¿Cuántos dispositivos en la versión gratuita? Si no me recuerdo el dato, creo que son como 5 dispositivos en la versión gratuita. Y les dejo nuestro contacto por si desean información más específica sobre los productos, sobre los servicios que acabamos de mencionar, para que nos pongamos en contacto con ustedes y tengamos una atención más personalizada. Muchas gracias por su asistencia y los estamos viendo en nuestros próximos eventos. Muchas gracias y que tengan buen día.